Buenas tardes, espero que se encuentren lo mejor posible el día de hoy, a pesar de estos tiempos por los que estamos atravesando. Estoy realizando esta transmisión en vivo a propósito de la invitación que me hizo el Seminario de Estudios Permanentes de Estudios sobre Immanuel Kant. Agradezco mucho a los posibles seguidores que estén viendo esta transmisión y desde luego también les recuerdo que la ventaja de Facebook es que podemos interactuar de manera muy directa. De tal manera que si alguien tiene una duda sobre lo que voy planteando, por favor coloquen en los comentarios su pregunta. Yo trataré de ir observando obviamente cada uno de los puntos o de los comentarios que ustedes dejen y también en la medida de mis posibilidades, desde luego, intentaré dar respuesta a las preguntas, ¿no? De nueva cuenta les agradezco mucho la atención a esto, les ofrezco una disculpa por la demora en el inicio de la transmisión. Sé que muy probablemente esto no es un inconveniente mayor, seguramente se resolverá con el Seminario Permanente de Estudios Kantianos. También la invitación está para que sigan a su página, la página del Seminario de Estudios Kantianos, que es un grupo de trabajo muy rico, que está organizado, coordinado por Sofía Alvarado, quien es una muy cuidadosa y rigurosa estudiosa de Kant, de tal manera que ese seminario, bueno, pues procura efectivamente el análisis, el estudio de la obra del filósofo de Königsberg, ¿no? Quería también recordarles o informarles que el día de hoy, precisamente, nada menos es el cumpleaños de nuestro queridísimo Immanuel Kant. Es un pensador, como saben, que es coyuntural en la historia de la filosofía, sin lugar a dudas es uno de los pilares que soporta el pensamiento de Occidente. Definitivamente es un pensador único, de mucha importancia y cuya filosofía es todo un portento teórico que exige muchísimo cuidado y detalle para ser tratada. En esta ocasión decidí colaborar con el Seminario de Estudios sobre la Filosofía Kantiana, trayendo a colación a uno de los autores que he tratado de estudiar y trabajar durante algunos años, que fue nada menos que Arthur Schopenhauer. Schopenhauer es, sin lugar a dudas, un filósofo que, al igual que Kant y al igual que los grandes pensadores de la tradición de Occidente, posee una obra sumamente rica, muy compleja, pero no por ello inaccesible. Es una obra francamente muy cuidada y que definitivamente, y por lo que él mismo declara en su propia obra, le debe mucho al pensamiento kantiano. Schopenhauer, sin embargo, en su propio momento no logró tener una recepción favorable y esto incluso en lo personal al parecer le afectó, pero la vida le dio un giro satisfactorio hacia el final de sus días, porque ya en su vejez, en su madurez, Schopenhauer comenzó a ser leído, comentado y eventualmente estudiado. Es una obra filosófica bastante interesante y que definitivamente, repito, como él mismo dice, le debe bastante también al gigante de Königsberg, al gran Kant. Bueno, en ese sentido, me gustaría tratar de mostrar en líneas muy generales también, digamos, cuáles fueron los puntos o la mayoría de los puntos sobre los cuales Schopenhauer monta su filosofar, a partir precisamente del estudio minucioso de la filosofía del de Königsberg. Pues bien, lo que me interesa comenzar a abordar con todos ustedes, naturalmente, es de qué manera influye Kant en Schopenhauer. Bueno, lo primero que hay que decir, sin lugar a dudas, es que para Schopenhauer, Kant es la referencia obligada de su pensamiento. Y no solo él, desde luego, sino otros tres elementos u otras tres raíces que son fundamentales. Para Schopenhauer,
Su sistema filosófico se basa principalmente en la filosofía la filosofía platónica, perdón, y también en el pensamiento más arcaico aún de los Vedas propios del hinduismo. Concretamente, algunos textos que son conocidos como los Upanishads, que enriquecieron a Schopenhauer de una manera muy, muy importante, calaron hondo en su propio pensamiento y me atrevería a decir que en su propia vida. Y considera que justo su pensamiento filosófico le debe en gran medida profundidad a estos saberes tan arcaicos del hinduismo y también del budismo, hay que decirlo, ¿no? Pues bien, Schopenhauer considera que sus tres grandes antecedentes teóricos fuertes que sostienen su propia filosofía son, insisto, justamente los Upanishads, la filosofía platónica y, desde luego, lo que nos atañe acá, la filosofía kantiana. Schopenhauer escribe su magna obra, que es conocida por todos, con el título de El mundo como voluntad y representación, obra que se publica en 1818, aunque bueno, en realidad sale a la luz al año siguiente, en 1819, pero la obra quedó lista para su publicación, algunos ejemplares impresos inclusive, en 1818. Schopenhauer, sin embargo, para comprender esta obra, le advierte a los lectores que es muy importante conocer algunos antecedentes teóricos. Por un lado, los tres que he mencionado, los Vedas, los Upanishads, obviamente el propio Platón, Kant, innegablemente, y desde luego un apartado, unos textos previos o preliminares del propio Schopenhauer, como lo son su tesis doctoral, que después se constituye una obra también, que se titula La cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Estos cuatro materiales son, según Schopenhauer, los que permitirían al lector comprender suficientemente, a profundidad y en amplitud, la obra misma del gran filósofo, autor del mundo como voluntad y representación. Bien, la cuestión acá también es que la segunda edición del mundo como voluntad y representación incorpora al final del primer tomo, bueno, paréntesis, sabemos que el mundo como voluntad y representación está dividido en dos tomos, son dos obras. La primera obra, en realidad, que es la de 1818, es un solo tomo que tiene 4 libros, es decir, 4 capítulos generales, y que van, digámoslo así, mostrando de qué forma es que hay que comprender y aproximarnos a la noción de representación, a la noción de voluntad. El primer libro correspondería al apartado propiamente epistemológico, el segundo libro tendría una reflexión de corte metafísico, incluso ontológica, me parecería atinado decir. El tercer libro versaría sobre cuestiones estéticas, el arte, las vivencias de lo sublime, de lo bello. Y finalmente el último libro sería una nueva consideración sobre la voluntad, pero desde una perspectiva ética, lo cual derivaría justamente en la gran aportación que intenta consolidar la obra entera de Schopenhauer, que es precisamente el modo en el cual poder lograr un aquietamiento de la voluntad. Ahora iré explicando un poquito más todos estos términos y estas nociones. Pero lo importante acá de señalar es justamente que esta obra requería, según cuenta el propio Schopenhauer en algunas cartas y en algunos de sus diarios, requería también una especie de ajuste de cuentas con el propio Kant. Y por ello agrega al final de este primer tomo del mundo como voluntad y representación un apéndice que es conocido como la crítica de la filosofía kantiana, precisamente, ¿no? Entonces, en este apéndice, que no es un texto nada menor, es un texto que tiene aproximadamente 120 páginas, es decir, no es una obra en absoluto breve. Bueno, comparada con el grueso del trabajo entero del mundo como voluntad y representación, pues claro que es breve, pero en realidad es un trabajo que intenta adentrarse con suficiente profundidad en el conjunto de críticas que hace al gran maestro suyo que fue Kant. Schopenhauer le debe prácticamente todo al gran gigante de Königsberg y él mismo lo reconoce. El autor de El mundo como voluntad y representación, pues precisamente logra establecer, vamos a llamarlo así, establecer
como antecedente suyo directo el pensamiento crítico de Kant. Schopenhauer cree que la gran contribución, les decía, de Kant, sin lugar a dudas, era la diferencia entre fenómeno y cosa en sí. Esta diferencia que está planteando Schopenhauer es muy rica para él mismo, pues, porque le permite consolidar la idea de que esta realidad en la que habitamos todos nosotros se encuentra dividida y en algún sentido en tensión entre lo que él considera como el fundamento último de lo real, que es la voluntad, y desde luego el fenómeno, es decir, el mundo como la gran representación. En ese tenor, lo que es muy importante rescatar del pensamiento kantiano para Schopenhauer es toda la configuración, todo el análisis pormenorizado que el gran gigante de Königsberg realiza sobre nada menos que la condición y la naturaleza de la subjetividad. También les había dicho que en algún sentido Schopenhauer considera que precisamente vamos a decirlo así, los antecedentes teóricos, no solamente como Kant precisamente, sino en su obra, quiero decir, los antecedentes teóricos de la obra de Schopenhauer, no solamente están en Kant, sino también en Platón y en los Upanishads, los famosos textos védicos de la tradición hindú, y que de alguna manera también forman parte de la tradición budista. Pues bien, como les decía, Schopenhauer asume que esta realidad en la que habitamos todos nosotros, en realidad se encuentra continuamente en una tensión. Este mundo, que para nosotros es de habitual, en realidad se encuentra atravesado por una furia, una potencia indómita, irrefrenable, innegable, ineludible, que Schopenhauer, a falta de otro término para poderla caracterizar de la mejor manera, le denomina voluntad. La voluntad no es en absoluto lo que nosotros a veces entendemos de habitual por ello. La voluntad, en este sentido, no es solo mi voluntad en un sentido desiderativo, no es lo que yo opto o lo que decido tener, o la capacidad de decidir sobre alternativas motivado por mis intereses. No. La voluntad es de otra naturaleza. La voluntad es como les decía hace un momento, una furia indómita que de hecho está presente no solo en los humanos, sino de hecho también en los animales y en general en toda la naturaleza en su conjunto, piensa Schopenhauer. Esta furia indómita, esta potencia de fondo que está en la realidad, ¿sí?, es la que en sentido estricto nos sostiene, es aquello a lo que nosotros estamos sometidos. En este sentido, un poco jugando con los términos, cabría decir que no es que nosotros tengamos voluntad, ¿no?, sino que más bien es la voluntad la que nos tiene a nosotros. Bien, Schopenhauer considera que esta voluntad se objetiva, es decir, alcanza por sus propios impulsos a constituir entidades que son capaces de configurar formas, de configurar categorías de carácter universal. Y estas formas universales, a través de estas entidades, lo que logran hacer es tornar objeto aquello que desea la voluntad. Schopenhauer, en este sentido, plantea una nueva metafísica, pero para explicarla requiere efectivamente del trabajo que han logrado tener los filósofos que le antecedieron, los que he mencionado específicamente. Precisamente la filosofía de los Upanishads, la filosofía de Platón y desde luego la filosofía kantiana. Bien, Schopenhauer considera que el gran tino de Kant, además de mencionarlo así como la diferencia entre fenómeno y cosa en sí, estriba precisamente en cómo logra Kant articular la constitución de la subjetividad. Para Schopenhauer, Kant
en este apéndice del que les hablaba en la transmisión previa, es decir, el apéndice al primer tomo del Mundo como Voluntad y Representación, que se encuentra para tratar, digamos, de ajustar cuentas críticas con el gigante de Königsberg. Allí, pues, lo que hace Schopenhauer es precisamente declarar que el acierto kantiano de la diferencia entre fenómeno y cosa en sí casa perfectamente con lo que él ha pensado y ha profundizado como la diferencia entre el mundo como representación y como voluntad. Para Schopenhauer, efectivamente, la representación, el ámbito de la representación, sería lo que para Kant el ámbito fenoménico, mientras que la cosa en sí kantiana correspondería en Schopenhauer con la voluntad. Bien, el asunto del mundo fenoménico es sumamente complicado. Incluso en el propio Kant sabemos que ese es uno de los temas que más problemas ha suscitado por las interpretaciones tan vastas que hay al respecto. La arquitectónica kantiana, sin embargo, tan puntual y tan precisa, tan pulcra y cuidadosa con los conceptos, no ha dejado de generar, obviamente, muchos problemas. ¿En qué consiste este asunto de que el mundo es una suerte de representación o el ámbito fenoménico kantiano? Bueno, en primer lugar, la cuestión consiste, o digámoslo así, podríamos comenzar a entenderla del siguiente modo. Para Kant, y con él también Schopenhauer, los individuos, nosotros, ¿sí? Ustedes y yo, estamos constituidos por una estructura que lo que hace es configurar nuestra experiencia de este mundo. En este sentido, lo primero que plantean tanto Kant como Schopenhauer es que tenemos que rechazar la idea de que nuestro conocimiento sobre la realidad, sobre el mundo con el que nos las vemos todo el tiempo, se debe a que antes que nosotros ya existía, como nosotros comprendemos, observamos o vemos, esta realidad en la que nos desenvolvemos. Es decir, de manera muy habitual, lo que solemos observar es que pues hay cosas, que hay personas, que hay colores, que hay texturas, que hay formas, que hay, en suma, una multitud de elementos que a su vez se agrupan en grandes categorías, ¿sí? Es decir, reconocemos que el mundo tiene cualidades. O sea, observamos que las cosas son grandes, pequeñas, que tienen texturas, algunas son duras, algunas son tersas, algunas son suaves, algunas son dulces, algunas son agrias. Reconocemos que hay colores. En fin, reconocemos una pluralidad cualitativa. Y toda esa pluralidad justamente la agrupamos en esa categoría que se conoce como cualidad, ¿no? Bueno, esta agrupación cualitativa asumimos de manera habitual, ¿no? Pues que corresponde con propiedades del mundo, de la realidad como tal. Sin embargo, tanto Kant como Schopenhauer ponen en duda justamente esta idea. ¿Qué tal que esas cualidades que nosotros asumimos como propiedades de las cosas, o sea, algo así como que, perdonen el ejemplo para tratar de ayudarnos, que el color blanco de la pared está en la pared. Asumimos que la pared de suyo tiene al color blanco como una propiedad suya y como una cualidad que evidentemente nosotros reconocemos a través de los ojos. Esta creencia habitual de que lo que nosotros consideramos cualidades son propiedades de las cosas entra en cuestión para el pensamiento kantiano y para el pensamiento schopenhaueriano. Porque precisamente el gran tema de la subjetividad en la edad moderna que inaugura Descartes es que no tenemos manera de asegurar que las propiedades de las cosas que están allá, afuera de nuestra propia capacidad de percepción y de comprensión, de hecho, efectivamente, se mantienen en ellas mismas. A veces le pongo a mis estudiantes un ejemplo bobo, pero que sirve bastante para ilustrar esto que estoy planteando. Imaginemos, toco madera, porque estamos en una situación muy delicada con la cuestión de la pandemia, desde luego, pero imaginemos el momento hipotético en el cual la humanidad
desaparece. Ya sea porque nos extinguimos como especie o por una situación extraordinaria. Ese día que ya no haya un solo ser humano, podríamos saber o podríamos seguir afirmando que después de que deje de haber humanidad, los colores que vemos, las texturas que hemos sentido, las cualidades que hemos identificado del mundo, ¿seguirán en el mundo? ¿Podemos saber esto con absoluta certeza? Del mismo modo, podríamos preguntárnoslo hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? Es decir, ¿realmente este mundo que vemos, este mundo en el que habitamos y nos movemos, antes de los seres humanos, efectivamente tenía las propiedades que de hecho notamos que tiene estando nosotros, los humanos, en este mundo? Claro, siempre habrá la objeción o la respuesta que plantea, bueno, mira, lo que sucede es que la ciencia ha demostrado que efectivamente las propiedades, elementos químicos, leyes o normas físicas han existido antes de que haya humanidad. Y en esa medida podríamos decir, claro, todo lo que consideramos propiedades de las cosas ya estaban antes de los humanos y muy probablemente continuarán después de ellos. Esa respuesta, sin embargo, desde una perspectiva kantiano-schopenhaueriana, tiene un inconveniente. ¿Cuál? Conveniente de que esa creencia justamente ha sido desarrollada desde lo humano. Y como humanos proyectamos que hacia el pasado anterior a los propios humanos, lo que hemos descubierto efectivamente existió por sí mismo. Y creemos desde lo humano que lo que siga después de la presencia humana será con las propiedades que efectivamente hemos descubierto. Es decir, tenemos la creencia de que las propiedades de la realidad que hemos descubierto, tanto con la experiencia inmediata como con los grandes progresos de la ciencia, se corresponden con cualidades, o mejor dicho, propiedades de la realidad en sí misma. Cuando, de hecho, todo lo hemos visto desde el cariz, desde los ojos humanos, desde la comprensión de la mente humana. Por lo tanto, en sentido estricto, es imposible saber con absoluta certeza, pensarán Kant y Schopenhauer, que la realidad en sí misma contiene las propiedades que nosotros como humanidad, a través de nuestra estructura cognitiva, hemos descubierto. Lo cual quiere decir que en realidad todo lo que sabemos de la realidad, del mundo que nos rodea y de nuestra propia naturaleza humana, es algo que se presenta mientras hay esta estructura cognitiva humana. Dicha estructura cognitiva es lo que entiendo o lo que entienden tanto Schopenhauer como Kant, en realidad, como subjetividad. Y esta subjetividad cuenta precisamente con una serie de elementos, una serie de, permítanme llamarlos así, engranes que se interconectan y funcionan armónicamente para que cada uno de nosotros, individuos de esta subjetividad de la que les estoy hablando, efectivamente pueda comprender al mundo como lo comprende. Y una vez que lo ha comprendido así, además pueda habitar en él, desplazarse, moverse. Esto, desde luego, comporta a veces la suspicacia de creer que parecería que Kant y Schopenhauer están entonces diciéndonos que este mundo que percibo, esta mañana, esta tarde, este ordenador que tengo acá enfrente de mí, o tableta, o teléfono inteligente, lo que sea, y todo lo que he estado viviendo y todo lo que viviré, pues entonces parece ser una gran mentira, una gran ficción. Pues bien, en el caso de ambos pensadores, en realidad no van a asumir que todo esto es algo así como un engaño de un genio maligno, para usar la referencia cartesiana. No se trata de pensar que todo lo que vivimos es falso, sin más y ya. Se trata de reconocer que lo que vivimos es el resultado de la configuración de nuestra subjetividad que nos hace configurar esta realidad del modo en el que la configuramos. Y gracias a dicha configuración podemos vivir en ella.
Es decir, nuestra experiencia del mundo es verdadera. Las angustias que sentimos cuando nos vamos y esperamos que nuestras pertenencias donde se quedaron sigan allí son absolutamente legítimas, pero lo son precisamente porque nuestra estructura cognitiva, nuestra subjetividad, han diseñado ese mundo en el que habitamos de manera muy natural y en el cual continuamente estamos interactuando unos con otros. De tal manera que, aunque este mundo no tenga la garantía de ser en sí mismo como lo creemos o como lo podemos entender, sin embargo, es un mundo en el cual de hecho desplegamos nuestra existencia. Y la desplegamos gracias precisamente a la estructura que tiene esta subjetividad. Bueno, Kant pensaba, en concreto, que nuestra estructura subjetiva, ¿sí? Cuando hablo de subjetividad, por cierto, esto es un paréntesis muy importante, la subjetividad es una estructura que tenemos los seres dotados de intelecto y de racionalidad. La subjetividad, la palabra que de hecho está vinculada obviamente con la palabra sujeto, ¿verdad? La palabra sujeto y la palabra subjetividad serían algo así como el sustrato estructural cognitivo que todo individuo con capacidad de pensamiento posee. Digámoslo así, el sujeto es algo parecido, permítanme la analogía, al esqueleto, a la estructura ósea que cada uno de nosotros posee. Cada individuo de la especie humana, y si me lo permiten, incluso de la especie animal, y esto es muy importante para Schopenhauer, por supuesto, sobre todo, perdón, el esqueleto es lo que sostiene al individuo en concreto. Desde el punto de vista cognitivo, la subjetividad es como el esqueleto, es decir, cada individuo capaz de pensar, capaz de comprender y de percibir, tiene ese, permítanme llamarlo así de manera simplemente didáctica, esqueleto abstracto. Ese esqueleto abstracto es la subjetividad. Esa estructura, el sujeto, lo poseen todos los individuos, repito, que pueden percibir, que pueden comprender, que pueden pensar. Y esa estructura, por lo tanto, no es sinónima de el individuo en concreto. O sea, también de manera muy cotidiana solemos referirnos al sujeto interpretándolo como sinónimo de persona singular. Incluso hay algunas áreas del conocimiento que cuando se refieren al sujeto, se refieren a la presencia, digamos, en concreto de un determinado singular, ¿no? En ese sentido, hay quienes afirmarían que yo ahora mismo soy un sujeto y todos ustedes que están viendo la transmisión son otros sujetos, de tal manera que habría muchos sujetos, ¿no? Bueno, eso es verdadero en algún sentido, en el sentido de que compartimos todos, ustedes y yo, una estructura cognitiva común, del mismo modo que compartimos una estructura ósea más o menos común, es decir, tenemos una columna vertebral, tenemos unas costillas, tenemos una cadera, un fémur, bueno, dos fémures, espero, en fin, tenemos una estructura que compartimos todos y que se singulariza en cada uno de nosotros. La subjetividad es exactamente así. La subjetividad es una estructura que no se agota en un individuo, pero que se halla en cada individuo, lo cual no implica que dicha estructura se identifique con el individuo. Por tanto, de manera muy rigurosa, desde una perspectiva filosófica, el sujeto no es equivalente a una persona en concreto, aunque el sujeto se manifiesta en una persona concreta. Por tanto, cuando hablamos de la subjetividad, no me estoy refiriendo, o no nos estamos refiriendo a las personas singulares, sino a esa estructura común que todas las personas singulares poseen. Por analogía, nuevamente, es tanto como cuando uno estudia el sistema óseo. No estamos estudiando el esqueleto concreto de alguien, ni el mío propio, ni el de alguien más, sino estamos estudiando esa estructura que nos soporta a cada uno de nosotros, que está en cada uno de nosotros, pero que no se reduce a uno de nosotros. Bien, montada esta analogía, que espero haya sido mínimamente clara, pues precisamente la cuestión es que la subjetividad, ¿sí?, es lo que estudia Kant y lo que estudia Schopenhauer. Y lo que dicen ambos pensadores, y cosa que le admira profundamente Schopenhauer a Kant,
es precisamente el hecho de que la subjetividad configura nuestra experiencia sobre el mundo. Esto es muy importante. Para Kant, nosotros tenemos una estructura en la subjetividad, o sea, la subjetividad es una estructura abstracta, digamos, es decir, no consiste en algo material, no tiene cualidades palpables o reconocibles con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto, ¿no? Sino que es una estructura que hace posible la experiencia, ¿verdad? Eh, a través, a su vez, de ciertos elementos igualmente abstractos que se encuentran configurando a dicha subjetividad. Pues bien, Kant pensaba que hay por lo menos, dos estructuras formales que se encargan de generar el plano de nuestras sensaciones, lo cual a su vez es la base para tener experiencias. Este plano de las sensaciones, dice Kant, se constituye por dos estructuras formales. Estas dos estructuras formales son nada más y nada menos que el tiempo y el espacio. Kant planteaba esto y con ello generaba una tremenda revolución en el conocimiento. Se le conoce a esta revolución como, bueno, no solo del tiempo y el espacio, sino toda la estructura de la subjetividad, como revolución copernicana, porque es análoga a lo que hizo Copérnico en el ámbito de la astronomía, al señalar pues que no era la Tierra el centro del universo, alrededor de la cual giraban todos los demás astros, sino que más bien la Tierra era la que giraba en torno al Sol. Esa revolución que Copérnico lleva a cabo es, digámoslo así, análoga a la que Kant realiza a su vez con este estudio de la subjetividad. Pues bien, para Kant el tiempo y el espacio son lo que configuran desde la estructura formal de la subjetividad, la experiencia, o, en primer lugar, mejor dicho, la sensibilidad. Sentir es, además de la captación de cualidades específicas, como las que enumeré hace rato, ¿no? La tersura, la dulzura, la dureza, la frialdad, la calidez, etc. Además de esas cualidades en particular, que eso sería un momento posterior de nuestra comprensión sensorial, antes de eso, la base fundamental de nuestra sensibilidad es el hecho de reconocer las cosas como sucediendo, como en momentos. Este suceder, comprender la cosa de manera temporal, es la base, piensa Kant, y con el Schopenhauer, es la base de nuestra sensibilidad. Todo lo que sentimos, si me permiten incluso así, pensémoslo, ¿no? Todo lo que sentimos lo sentimos siempre en un ahora. Y gracias a ese ahora es que también tenemos la capacidad de reconocer un antes. Es decir, gracias a la hora o desde la hora comprendo lo que sentí en pasado. Y también puedo imaginarme y proyectar lo que sentiré en futuro. Por tanto, la temporalidad es la base, nada menos que de la capacidad de sentir. Y la sensibilidad será a su vez base de la experiencia y la experiencia a su vez base del conocimiento. Por tanto, lo que estamos viendo es que el tiempo, y ahora el espacio del que hablaré también mínimamente, serían los elementos formales, quiero decir, los elementos no materiales, por lo tanto, funcionales de nuestra subjetividad, que nos permitan configurar, en última instancia, nuestra experiencia sobre el mundo. Pero claro, que nosotros vivamos temporalmente esta sensibilidad no agota o no reduce solo al tiempo la cuestión. El espacio sería ese otro elemento formal que justamente lo que nos permite es dimensionar con lo que nos enfrentamos en el mundo, digámoslo así. Es decir, cada que sentimos, no solamente sentimos en un momento, no solo siento ahora, sino que al sentir algo, eso que siento se espacia, permítanme jugar con los términos. Es decir, cobra una dimensión que le va dando una cierta voluminosidad a aquello que es sentido. Incluso le da ubicación a lo que es sentido.
porque cuando siento algo, no siento así, en abstracto, ¿no? Sino que siento algo en algún lado, ¿se entiende? Es decir, esa configuración mínima elemental que además vivimos todo el tiempo de manera muy habitual y tanto que por eso se nos va de los ojos, se nos pasa desapercibida, pues justamente lo que revela es que la espacialidad es ese otro componente, junto con la temporalidad, que nos permiten sentir en primerísimo lugar. Junto a esto, Kant considera que tenemos una serie de categorías, ¿sí? Esto sería parte de lo que Kant denomina en su gran obra, La crítica de la razón pura, la estética trascendental. Le llama así, estética trascendental, porque la palabra estética alude a su sentido etimológico, es decir, estética alude a aístesis, ¿sí? Es decir, percepción o sensación. Entonces, claro, cuando Kant habla de estética trascendental, de lo que nos está hablando es de las estructuras formales, ¿sí?, que son independientes de la experiencia, que funcionan por ella misma en nuestra subjetividad, al margen de la experiencia concreta que tengamos, ¿verdad? Por eso es a priori, es decir, independiente de la experiencia. Bueno, esa estructura trascendental que está en cada uno de nosotros de manera formal es lo que hace posible que tengamos sensibilidades en concreto. Por tanto, la estética trascendental es el estudio de esas formas de la subjetividad que hacen posible sentir, percibir. ¿De acuerdo? El siguiente nivel, que correspondería con la lógica trascendental, esto es, la capacidad de la subjetividad de la que les hablaba hace rato, por organizar las experiencias, o mejor dicho, los datos de la sensibilidad en determinadas formas o modalidades. Categorías tales como la de la cualidad, es decir, todo lo que sentimos, lo sentimos en un ahora, en un aquí, o en un allá, ¿no? O en algún punto del cuerpo, ¿verdad? Es decir, tiempo-espacio, y también eso que sentimos lo sentimos de cierta manera, es decir, cualificamos la sensación. Otra categoría podrá ser la cantidad, es decir, tenemos la capacidad de, a eso que hemos sentido, comprenderlo de una manera cuantitativa, o sea, si fue mucho, si fue poco, si fue en gran medida, si fue poca medida. También tenemos la capacidad de comprenderlo como algo en relación con otras vivencias previas. Y también tenemos modos, pues, en los cuales ir codificando de una manera más rica las sensaciones que se van aconteciendo en nuestra subjetividad. Pues bien, el cúmulo tanto de estas categorías lógicas formales y estos elementos formales de la sensibilidad en su conjunto, coordinados, trabajan para que tengamos propiamente dicho experiencia. Por lo tanto, la experiencia, piensa Kant y con él también Schopenhauer, la experiencia es el resultado de todo este trabajo de la subjetividad, ¿sí?, que codifica, configura, articula precisamente al mundo. Por lo tanto para Kant como para Schopenhauer, la experiencia ya no la podemos entender de una manera sencilla o ingenua, como podrían pensar algunos, que consistiría en que las cosas de allá afuera se pegan en nosotros. Es como que nosotros somos una suerte de pizarrón en blanco, ¿verdad? ¿No? Esto era lo que pensaba John Locke, por ejemplo, y que se iban, digamos, quedando tatuadas las cosas en nuestro intelecto precisamente al tener contacto con ellas. De tal manera que el mundo era algo así como un gran sello, o como un gran conjunto de sellos, que se van, digamos, colocando en nuestra cabeza, y a eso que se va quedando en ella, pues le llamamos experiencia. En realidad no es así, piensan Kant y Schopenhauer. En realidad la experiencia es algo que configura la subjetividad, y al configurarla, justo lo que para nosotros de manera natural parece una primera experiencia del mundo, en realidad ya es un resultado de un proceso interno, permítanme llamarlo así, bastante complejo, que además funciona de manera absolutamente inmediata, ¿no? Es decir, y además, como decían los griegos, a velocidad de pensamiento, rapidísimo, no nos percatamos siquiera de esto. Precisamente porque no nos percatamos de esto es que justo
creemos lo otro, es decir, que el mundo se imprime en nosotros y gracias a eso que se imprime, en efecto, vamos teniendo nosotros, digamos, experiencias. No, la experiencia, piensan Kant y Schopenhauer con él, es algo que configura la subjetividad, que lo configura gracias a estas estructuras formales, a priori, como les llama Kant. Lo a priori, repito, quiere decir independiente de la experiencia, en sentido literal significa anterior a la experiencia, pero tiene el sentido de ser algo independiente de la experiencia. Y gracias a que se configura así la experiencia, en rigor, nuestra experiencia es resultado de la subjetividad. Y lo que experimentamos es algo configurado por la propia subjetividad. Por lo tanto, el mundo, es decir, las cosas que están allá afuera de nosotros, el ordenador, el individuo que tengo acá en la pantalla, los colores que veo ahora mismo, los libros, cualquier cosa, en realidad ya es algo configurado por mi estructura formal, de tal manera que ya es algo también desarrollado por la propia subjetividad. El mundo en este sentido es completamente dependiente del sujeto. Diríamos de una manera mucho más contundente, incluso para Kant y para Schopenhauer, sobre todo para este último, el objeto, o sea, por objeto entendemos la totalidad de cosas, de cualidades, de entidades que capto. El objeto es precisamente resultado y por lo tanto dependiente del sujeto. Y, volviendo a lo que decíamos hace un rato, la cosa misma, es decir, los objetos, pero ahora considerados en sí mismos, ¿cómo son? La respuesta es, no podemos saberlo. Como no podemos saber cómo son las cosas en sí mismas, por sí mismas, con independencia de la subjetividad, justamente lo que nos queda es que el mundo es algo diferente de la realidad en sí misma. Por lo tanto, el mundo es la configuración de la subjetividad, la creación del sujeto, creación, repito, que no quiere decir que el sujeto tenga el deseo de crear y decida crear del modo en que crea, sino que no puede evitar crear como crea la subjetividad al mundo. Pero no deja de ser precisamente una creación del sujeto. Por tanto, el mundo, el objeto, es algo que depende del sujeto. No que se identifica con él, sino que depende necesariamente del sujeto. Y en este sentido, el objeto es algo diferente de las cosas en sí mismo. Allí está la gran diferencia planteada por Kant. El objeto sería lo que aparece ante nosotros. Todo lo que aparezca ante nuestros sentidos, ante nuestra memoria, ante nuestras fantasías. Todo lo que aparece es acontecimiento de la subjetividad. La palabra griega para referirse a el fenómeno, o bueno, ya la dije, a los hechos de acontecer se llama fenómeno, phainomeno. Por lo tanto, el fenómeno es todo aquello que aparece ante nosotros, del modo en el que aparezca. Es decir, no nos referimos a apariencia solo en sentido estrictamente visual. Es decir, cuando yo palpo un objeto, cuando tengo los ojos cerrados o si me los vendaran y yo palpo algo, lo que estoy palpando es un aparecer ante mí también. Y en ese sentido es un fenómeno. Claro, lo que sucede con la mano sin la intervención de los otros órganos de los sentidos, no tengo suficiente información como para darle una cabal comprensión a eso que está apareciendo ante mí. Pero definitivamente ya eso que estoy palpando es ya un fenómeno. Y por lo tanto, es la expresión del mundo. ¿Cómo sería eso que estoy palpando en sí mismo? Imposible saberlo, piensa Kant. Y como es imposible saber cómo son las cosas en sí mismas, ¿sí? Precisamente por ello dice Kant, o se dice que Kant establece los grandes límites a la razón. Establece los límites a la subjetividad y por tanto establece los límites de las pretensiones del conocimiento. Todo lo que conocemos, por muy rico que sea, es un conocimiento del mundo. Es decir, del modo en el que la subjetividad configura justamente esto en lo que habitamos. Pero decir que lo que ha descubierto el conocimiento tiene que ver con la realidad en sí misma
eso es rebasar los límites de lo que verdaderamente puede hacer la subjetividad. Y esto es muy importante, porque no es que no podamos conocer muchas cosas, de hecho conocemos muchas cosas, pero aunque el conocimiento que tengamos sea infinito, es conocimiento dentro de la subjetividad y por lo tanto no correspondiente con la cosa en sí misma. En este tenor podemos conocer mucho, el conocimiento está abierto al infinito, pero nunca va a ser el conocimiento de el todo. La totalidad es acaso la aspiración. Incluso algunos la verían como la promesa del quehacer de la ciencia y del conocimiento filosófico también. Pero, a partir de Kant, es difícil plantear la posibilidad de comprenderlo todo a cabalidad. Siempre lo en sí va a quedar más allá, fuera del ámbito de lo posible. Bien, voy a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, etcétera. Bueno, aquí se han incorporado Dani, hola, ¿qué tal? Javier Hernández también por ahí, saludos. Axel Barceló, muchas gracias, que me parece muy claro, te lo agradezco mucho y viniendo de ti lo tomo con mucho aprecio, ¿no? Gracias por los buenos deseos, Víctor Hugo. Luis Beto dice, gracias por la clase. Muy bien. Pues parece que no tenemos dudas por lo pronto, ¿no? Bien. En este contexto, en este sentido de los límites que plantea el propio Kant de la subjetividad respecto de las cosas en sí mismas o de la cosa en sí, bueno, no debemos olvidar que le llama Kant la cosa en sí, a ese ámbito, digamos, independiente de los objetos, porque precisamente como no podemos conocer cómo son en sí mismas las cosas, pues tampoco podríamos siquiera predicar de lo en sí singularidad. O sea, solamente de manera esquemática y casi que didáctica, pues puedo hablar de los libros en sí, de la taza en sí, del termo en sí, de la computadora en sí, o de los humanos en sí mismos. Pero en rigor, ni siquiera la posibilidad de diferenciar las cosas de manera singular sería algo viable precisamente para conocer o para decir algo epistémicamente, es decir, relativo al conocimiento, sobre lo en sí. Lo en sí en ese sentido se torna como algo completamente homogéneo y como tal, por ello nos referimos a eso de manera singular, la cosa en sí. Y suponemos, o más bien Kant supone, que la cosa en sí, al entrar en contacto con la subjetividad, con esta estructura mínimamente señalada en estos momentos, digamos que se modifica, se altera y se convierte precisamente en fenómeno, es decir, objetos comprensibles para la propia subjetividad y por tanto, pues para los seres capaces de percibir, de entender, de pensar. En última instancia, para nosotros mismos, incluso los humanos, ¿no? Bien, definitivamente la idea, digamos, de Schopenhauer es que Kant, con esta gran diferencia que ha logrado, sin embargo, yerra en la manera en la que concibe la cosa en sí, precisamente. Y claro, lo que sucede es que Kant, cuando hace esta diferencia entre cosa en sí y fenómeno, de hecho también la otra manera de referirse a la cosa en sí en Kant es con la palabra noúmeno, ¿no? O sea, noúmeno, que su raíz etimológica viene de la palabra griega nous, que tiene que ver, digámoslo así, con lo pensable en sí mismo, ¿no? Esta idea de que sea pensable por sí misma o en sí misma, esa es la cosa que de alguna forma rescata Kant y por lo cual le llama noúmeno también a la cosa en sí, ¿no? O sea, a eso que es mínimamente proyectable, ¿no? En efecto, van llegando algunos otros comentarios. Déjenme hago una pequeña paréntesis. Laura Alicia Rueda dice, bibliografía sería genial. Sí, al final les puedo poner algunas referencias bibliográficas o directamente en la página del seminario de Permanentes Estudios Kantianos, ahí podría colocar bibliografía específica. Levi Aguirre, hola Levi, dice, más tarde dirá que gracias a la intuición de la voluntad la cosa en sí se puede conocer por un momento de lo sublime, ¿no?
Sí, en algún sentido se puede conocer la cosa en sí por vía de lo sublime. Ahorita voy a abordar un poquito más al respecto, le di aguántame tantito, ¿no? Darien plantea la cuestión de la idea platónica, también vamos para allá. Eh, la idea es la primera representación de la voluntad, dice Uriel. A priori es cierto, la idea, es decir, la idea, digamos, adelantando y combinando lo que están señalando acá tanto Darien como Uriel a priori, por cierto, muy bien, es lo siguiente, ¿no? Es decir, como les dije antes, Schopenhauer establece que los antecedentes teóricos de su pensamiento son, naturalmente, Kant, pero también Platón y el hinduismo de los Vedas. En concreto, la razón por la cual considera que estas tres filosofías son sus antecedentes se debe precisamente a que estos tres momentos, digamos, coinciden en la comprensión, para Schopenhauer, en la comprensión profunda, honda de la realidad en su conjunto. Esta comprensión profunda u honda de la realidad consiste en reconocer que lo que aparece ante nosotros, este mundo cotidiano, habitual, natural, en realidad esconde tras de sí una auténtica forma de ser, una auténtica realidad, permítanme llamarlo así. Los Upanishads, y lo que retoma concretamente Schopenhauer, precisamente se basan en el famoso mito del velo de Maya. Este velo que le hace es cubrir todas las cosas de la creación, y lo que en última instancia ocurre con ese recubrimiento es que cuando más las cosas se nos insinúan, pero nunca dejan ver su verdad tal y como es. De tal suerte que el ejercicio espiritual religioso consistirá precisamente en trascender las apariencias para comprender a fondo aquello que se estaba ocultando tras el velo de Maya. Insisto, la metáfora es fenomenal, es bellísima, porque en última instancia lo que nos está sugiriendo Schopenhauer es que en el fondo este mundo aparente es un mundo de insinuaciones, de señales, que ya nos indica que hay algo detrás de sí que no se agota en la pura presencia. Esto es algo que rescata Schopenhauer de los Upanishads, de los Vedas, pero también de Platón. Concretamente, dice Schopenhauer, coincide esta idea en Platón, nada menos que con la famosísima alegoría de la caverna que se encuentra al principio del libro séptimo de la República de Platón. Como recordamos, ¿no? la alegoría de la caverna nos habla de unos individuos que desde su nacimiento han estado encadenados de cuello, manos y tobillos, de suerte que les es imposible moverse, tras de los cuales hay una especie de fogata y otros individuos que transitan por un camino llevando objetos de madera sobre ellos. Entonces, como los individuos transitan y está este fuego detrás de los encadenados, justamente se proyectan las sombras de los objetos de madera que están transitando, de tal suerte que los que están encadenados pues observan esas sombras y siendo lo único que ven y reconociendo el eco de las voces de los que van transitando atrás, piensan que tanto ecos como sombras pues son la única realidad existente, cuando en rigor lo que hay es algo mucho más firme y rico tras ellos y aún fuera de la propia caverna. De nueva cuenta, la cuestión es que en Schopenhauer la idea de la alegoría de la caverna platónica revela otra vez esta profunda convicción de que en el mundo aparente se insinúa apenas una auténtica realidad detrás de él. Del mismo modo, por lo que hemos hablado de Kant, la subjetividad configura mundo y el mundo es apenas el anuncio de una realidad en sí que está allende los límites precisamente de este mundo. Por lo tanto, tanto Kant como Platón y como los Vedas coinciden en este conocimiento profundísimo de la realidad. Y el propio Schopenhauer se asume como heredero de estos tres grandes pilares y no era nada modesto, desde luego, el gran Schopenhauer, como la gran culminación sistemática teórica de estos tres antecedentes. Bueno, en ese tenor, para Schopenhauer va a ser importante retomar la idea de las formas platónicas. Recordamos, las formas en Platón, ¿sí? De manera muy general, no me voy a meter en Platón, porque además conozco muchísimos platónicos que dirían 1000 veces mejor las cosas que yo, pero simplemente recordar que las formas en Platón, esto se ve en República, se ve en el Menón,
inclusive se puede rastrear un poco también en el Timeo de Platón, las formas son estos arquetipos, esta suerte de grandes modelos generales de las cosas en concreto. Por lo tanto, dice Platón, las cosas que vemos son apenas el pálido reflejo de una forma, eidos en griego antiguo, ¿no? Una forma universal de esas cosas singulares. Cuando vemos un árbol, nosotros en concreto, desde luego que observamos al árbol en singular, ese que tengamos frente a nosotros. Pero ese árbol, a su vez, es la insinuación, permítanme seguir con este término, la insinuación de una realidad muchísimo más generosa, amplia. Este árbol, esta insinuación, nos conduce a un árbol en sí, a un eidos en particular. Bueno, un eidos general, quiero decir, de una entidad en particular. Y así con muchas otras de las cosas que observamos en este mundo. Y esas formas generales a su vez se agrupan en formas a su vez más universales, que a su vez se agrupan en otras formas también muy universales, y todas a su vez se agrupan en una única forma, que es la forma del bien, ¿no? Agatón, todo agatón. Entonces, las formas son, para Platón, aquello que organiza al mundo sensible. Bien, este esquema Schopenhauer lo incorpora a su sistema filosófico. Y lo que plantea es que cuando la voluntad se objetiva, es decir, cuando la voluntad configura por sus afanes y deseos de satisfacer el querer que le es propio, cuando la voluntad intenta objetivar, justamente requiere de las formas más universales para configurar objetos. Las formas más universales son, coincidentemente, las mismas que Kant señalaba en la subjetividad. La temporalidad, la espacialidad, ¿sí? Y una más que Schopenhauer considera crucial para entender el proceso de formación del mundo por parte de la subjetividad, que es la causalidad. Estas tres estructuras de la subjetividad configuran al mundo, pero también en esa configuración es menester colocarle formas universales al mundo. Es decir, se le tienen que poner cualidades al mundo, se le tienen que poner cantidades al mundo, se le tienen que poner relaciones, modos. Todas esas formas, que a su vez derivan en otras formas, que igualmente agrupan en lo general precisamente a todas las cosas singulares, siguiendo el modelo platónico, serían las primerísimas formas de la representación, las primeras formas por las cuales la voluntad se objetiva con base en una subjetividad que a su vez constituye al mundo. En este sentido, las formas de Platón coincidirían con las formas en las que la subjetividad o con las que la subjetividad cuenta para darle, moldear a este mundo del modo en el que lo moldeamos, del modo en el que lo podemos comprender. Bien, espero mínimamente haber dicho algo que recupere un poco la idea de lo platónico tanto para Darín como para Uriel. Balfer dice, la cosa en sí, hola Balfer, para Schopenhauer es la voluntad, ¿no? Sí, en efecto, de hecho lo dije desde el principio, ¿no? Sí, esa va a ser la gran diferencia entre Schopenhauer y Kant. Lo que estaba explicando hace un momento de la cosa en sí, en relación con la subjetividad, era para que entendiéramos el esquema básico, tanto de Schopenhauer como de Kant, y ahorita vamos a dar el giro de cómo entiende Schopenhauer la cosa en sí, que es diferente a cómo la entiende Kant, precisamente, ¿no? Dices también, Balfer, y el modo en el que se accede a ella, a la voluntad, es a través de la supresión de la subjetividad. Con la música, por ejemplo. Bueno, sí, es decir, lo primero es correcto totalmente. Es decir, a la voluntad accedemos, permíteme decirlo así, o mejor dicho, la superamos, en realidad es esto, la superamos a través de momentos específicos que el arte puede propiciar, y también en procesos de carácter ascético, que serán parte fundamental de la ética schopenhaueriana, con base en los cuales la voluntad deja de agobiarnos todo el tiempo. En sentido muy estricto, no es que nosotros tengamos que acceder a la voluntad, de hecho ya estamos siempre en la voluntad. Y aprovecho la mención de Balfer para justamente señalar este punto. Para Schopenhauer, y esta es una gran aportación de su propia filosofía, el modo de acceso
que tenemos de manera inmediata a la voluntad los individuos, los humanos en concreto, es el cuerpo mismo. Nuestro cuerpo es, para Schopenhauer, una realidad ambivalente, tanto como mundo y como representación y voluntad. ¿A qué me refiero? Nosotros, igualmente que como entendemos el mundo cotidiano, pues, con sus cosas, sus texturas, sus colores, sus aromas, etcétera, todas las cualidades que hemos dicho que en realidad son configuradas por la subjetividad, pues también con esa misma ingenuidad tendemos a asumir que el cuerpo, pues es este cuerpo que vemos en el espejo, o que vemos cuando subimos las manos ante nuestros ojos, o cuando bajamos la vista a nuestro torso, a nuestras piernas, etcétera. Pero ese cuerpo que podemos ver, que podemos hasta palpar inclusive, es también un cuerpo de la representación. Es un cuerpo configurado por la subjetividad. Es el modo en el que la subjetividad puede hacer que nosotros, individuos, nos comprendamos a nosotros mismos. Pero ojo con el verbo que usé, comprender, entendernos inclusive sería mejor, para que nos podamos entender a nosotros mismos. Este cuerpo de la representación es a su vez el cuerpo que podemos estudiar. Es el objeto, fíjate, ahí está la clave, ¿no? Es el objeto, por eso es representación, de estudio de nada menos que de la anatomía, de la fisionomía, de la fisiología y en suma de multitudes de ramas de la medicina. Es el cuerpo que evidentemente la medicina está tratando y es el cuerpo al que tenemos acceso de una manera, valga el juego de palabras nuevamente, objetiva, ¿no? Este cuerpo, sin embargo, entraña o esconde otro modo de ser del cuerpo, que es el cuerpo volente, le llama Schopenhauer. Si tienen ganas de leer esto, váyanse al libro segundo del mundo como voluntad y representación. Ahí lo explica con total profundidad y explayándose adecuadamente el propio Schopenhauer. Bueno, este cuerpo volente es el cuerpo que nos acontece a través de la voluntad, del querer precisamente. Porque muy bien este cuerpo que veo, que palpo, que comprendo, que entiendo y que los médicos pueden curar. Perfecto. Pero la sensación de hambre, la sensación de temor, la sensación de angustia, de ansiedad, la sensación de euforia o la sed y nada poco relevante. El impulso sexual, que también para Schopenhauer era fundamental, esos son acontecimientos del cuerpo que no están en la objetivación. Es decir, cuando tengo hambre, no puedo, digámoslo así, ubicar, caracterizar gráficamente justamente a esa sensación de hambre. Como tampoco puedo caracterizar, por ejemplo, la ansiedad o el temor. Esas cosas son del cuerpo volente, del cuerpo que quiere. Y esa es justamente la máxima constatación, piensa Schopenhauer, de la voluntad en nosotros. De tal manera que en realidad ya estamos siempre, no accediendo, sino continuamente asediados por la voluntad. Yo no puedo evitar sentir hambre. Esta veces lo cuento con algunos de mis alumnos, ¿no? Yo no puedo evitar sentir hambre o no puedo evitar sentir sed. No puedo evitar sentir lo que siento, pero sí puedo evitar las medidas para satisfacer esas sensaciones. Es decir, se oye, ¿no? De muy habitual, comer es una necesidad, es algo inevitable. Cuidado. Se entiende lo que se quiere decir, pero en rigor, desde una perspectiva schopenhaueriana, por ejemplo, se diría, no, cuidado. Comer es una posibilidad para satisfacer el hambre. Lo que es inevitable es el hambre, precisamente. Pero ¿qué hagamos con ese acontecimiento de la voluntad? Eso ya depende del sujeto. Ahí sí. Y claro, cuando acontece la voluntad, por ejemplo, la subjetividad, toda esta estructura de la que hablamos hace rato, configura aquello que puede darle satisfacción a ese querer. Establece, claro, lo que sientes hambre, primera categoría. Para satisfacer el hambre se requiere comida. Siguiente categoría, que es derivada del hambre. La categoría comida alberga un montón de categorías a su vez, ¿no? Y a partir de allí, el individuo opta por qué comer, con lo cual satisface el querer. Pero ve cómo justo estamos ya en la voluntad. No es que accedamos a ella. Si te refieres a acceso en sentido teórico, claro, el sentido teórico nos va a más bien el acceso teórico a la voluntad es en primer lugar el reconocimiento de los acontecimientos mismos de la voluntad. Por eso es tan importante que
reconozcamos la valía del cuerpo. Esta, por cierto, es una diferencia decisiva absolutamente entre Schopenhauer y Kant. Kant no entiende así ni a la voluntad, ni tampoco su relación con el cuerpo. Kant entiende de otra manera la relación. Y Schopenhauer encarna precisamente en lo más propio de nosotros, que es nuestra corporalidad, a esa gran realidad que de hecho nos está gobierna todo. La voluntad, pues, se vive a través de la propia carne, a partir de la propia corporalidad. De tal manera que ya estamos siempre allí, ¿no? Bien, bueno, Walter, gracias por la pregunta y espero que haya servido un poco esta pequeña acotación, ¿no? Darien, la idea platónica es la adecuada objetivación de la voluntad en un nivel fijo e inmutable. Efectivamente, ¿no? O sea, si, como decíamos hace rato, Darien, la voluntad objetiva al mundo, ¿sí? Constituye al mundo generando las categorías más universales, categorías que no pueden moverse, no se desplazan, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Un ejemplo. Cualidad es una forma universal, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? No hay nada en el mundo carente de cualidades. Tenemos muchas cualidades, inclusive quizá haya cualidades que aún no conocemos. Quizá, esto es simplemente un postulado hipotético. Pero definitivamente no se prescinde de cualidades. La cualidad es algo fijo en este sentido y que es necesario para que configuremos al mundo y por tanto la experiencia. La cualidad es, como idea platónica en este sentido, ¿no? Aquello inmutable con base en lo cual la subjetividad objetiva al mundo, la voluntad objetiva a través de la subjetividad al mundo, ¿vale? Solo como para establecer el ejemplo. En efecto, las formas platónicas son objetivaciones no mutables. Muy bien. Comenta Hugo Alejandro Tavares. Saludos. Dices, he visto algunas tesis de licenciatura y maestría que el kantismo de Schopenhauer es descrito como un lastre. Algo que me imagino que quieres decir que oscurece y entra en contradicción con la meta de Schopenhauer. Yo no estoy de acuerdo. Pero la cuestión, creo, sería si la filosofía trascendental posibilita o no la metafísica. Ok, Hugo. Muy interesante tu comentario. Bien. En el caso kantiano, un poco si me regreso a lo que expliqué hace un momento sobre cómo entienden Kant y Schopenhauer la configuración del mundo a través del sujeto, a través de una estructura a priori, o sea, independiente de la experiencia, que es trascendental porque no está en la experiencia, pero se encuentra o sea, rebasa la experiencia, pero hallándose en la interioridad de los seres pensantes y sintientes, ¿sí? Por eso es trascendental. Efectivamente, si entendemos esto y entendemos que Kant niega que podamos conocer las cosas en sí mismas, lo que tenemos que concluir es que Kant niega la posibilidad de que se pueda estudiar metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica, por definición más o menos de manual, es el estudio de las cosas en sí mismas, ¿no? De la realidad en sí. Y esto es obviamente muy problemático. La metafísica como realidad en sí, ¿verdad? Pues claro, bajo este esquema kantiano queda absolutamente fuera de la posibilidad de ser conocimiento y por lo tanto de ser una ciencia. Ahí estaría precisamente el gran golpe que Kant le da a la metafísica tradicional, ¿no? Metafísica tradicional que, por cierto, viene nada menos que de sus grandes maestros, ¿no? En primer lugar de Christian Wolff y de Leibniz. Y, bueno, estos dos, a su vez, provienen de una tradición escolástica muy rica, ¿no? Que, por cierto, tiene como antecedentes muy importantes, nada menos que al gran Francisco Suárez, ¿no? Por cierto, que sobre esto ya habló de manera muy, muy elocuente y brillante el profesor Alberto Bastard en su intervención también en el Seminario de Estudios Permanentes de Estudios Kantiano. En ese sentido, la filosofía trascendental de Kant imposibilita la metafísica en el sentido tradicional. Hasta ahí vamos muy bien. La posición de Schopenhauer, de hecho lo dice en el apéndice a la crítica a la filosofía kantiana, pretende ser una cosa intermedia. Justo Schopenhauer le critica a Kant que él entiende la metafísica en un sentido muy lato, es decir, en el sentido del estudio de lo en sí. Dado que lo en sí no se puede estudiar,
la metafísica no se puede estudiar, por tanto no se puede hacer metafísica. Ya está, ¿no? Schopenhauer cree más bien que la metafísica no debe ser entendida, ¿sí?, como el estudio de cosas, en plural, cosas en sí mismas, ¿no?, como entidades abstractas que se sostienen con independencia de cualquier subjetividad. Así es justo como no hay que entender a la metafísica, piensa Schopenhauer. Sin embargo, la metafísica, piensa Schopenhauer, tiene que ser el estudio de lo que hace posible al mundo y la comprensión de lo que sí es auténticamente en sí, que para Schopenhauer es la voluntad. ¿De acuerdo? Como la filosofía trascendental kantiana, en sentido estricto, es la que hace ese estudio, o sea, la que estudia cómo está configurada la subjetividad, cómo son los conceptos universales, las categorías, las formas puras del entendimiento y de la sensibilidad, cómo es en suma pues toda la estructura trascendental del sujeto, y además esto es lo que posibilita el mundo, y con ello se hace posible obviamente cualquier conocimiento, lo que estudia toda esa gran complejidad debe ser la metafísica, piensa Schopenhauer. Por lo tanto, para Schopenhauer, lo que Kant está haciendo es metafísica, pero en este nuevo sentido, ¿sí? No la metafísica en aquel sentido tradicional que ya quedó claro no es la correcta. Por consiguiente, solo si pretendemos creer que Schopenhauer hace metafísica en un sentido tradicional, reconocemos que entra en contradicción con la filosofía trascendental de Kant, ahí es correcto. Pero entonces el error es en que Schopenhauer no hace metafísica en este sentido escolástico tradicional. Para Schopenhauer, la metafísica es justamente el estudio de lo que hace posible al mundo y del modo en el cual lo en sí, o sea, la voluntad, se objetiva para configurar al mundo como representación. Esa ciencia capaz de estudiar todo esto es la filosofía trascendental. Pero claro, como Kant no da el paso para interpretar a la cosa en sí como voluntad, Schopenhauer dice, claro, la filosofía trascendental de Kant quedó incompleta. Lo que hay que hacer es dar el siguiente paso, corregir en la medida de lo posible, piensa Schopenhauer, el error kantiano de la cosa en sí, para después mostrar cómo es que Kant tenía razón y por qué ese saber kantiano era esencialmente metafísico, pero en este nuevo sentido. Por lo tanto, no hay, desde esta perspectiva, no hay contradicción entre la filosofía trascendental y la metafísica schopenhaueriana. Pero si interpretamos a la metafísica de Schopenhauer como algo tradicional, por supuesto que podríamos reconocer contradicción. Pero repito, interpretar así la metafísica de Schopenhauer sería a su vez un error en Schopenhauer. Entonces, creo que hay que tener cuidado con el matiz y tratar precisamente por eso de comprender la continuidad entre Kant y Schopenhauer, ¿no? Desde luego. Bueno, espero haberte dicho algo al respecto. Bien. Aida Campos pregunta, ¿cómo podemos hablar de la experimentación del mundo siendo que el mundo depende de nuestra subjetividad y de nuestra experiencia? Y pareciera estar siempre correlacionado, sí. Se refiere entonces a que experimentamos como el objeto que también somos, digamos, nuestra propia experiencia la experimentamos y solo podemos experimentar un mundo limitado por nuestras percepciones temporales especiales. Eso dicen un poco entre líneas. Bueno, Aida, en realidad, Alda, perdón. Ojo, no estamos diciendo, por eso es un tema muy complejo, ¿no?, de atender tan rápido, ¿no? Pero voy a tratar de volver sobre la cuestión, ¿no? El mundo depende de nuestra subjetividad efectivamente, en el sentido de que nuestra subjetividad configura el mundo, ¿no? Y la subjetividad configura a su vez la experiencia. La subjetividad configura simultáneamente las dos cosas, mundo y la experiencia sobre el mundo, ¿vale? Que la subjetividad configure de esta manera lo que hace ver o lo que hace posible comprender es que obviamente estamos todo el tiempo teniendo experiencias sobre el mundo, que además siempre pueden ser enriquecedoras. De hecho, lo son. Pero
no se trata de que la experiencia sea el encuentro entre una cosa diferente de la subjetividad y yo, ¿vale? Esa idea de experiencia como algo que me ilustra sobre cosas más allá de la subjetividad, esa idea era la idea tradicional que se manejaba antes de Kant y de Schopenhauer. Inclusive ya los empiristas británicos, Locke, Berkeley y Hume, ya empiezan precisamente a cuestionar esa relación con la experiencia. Bueno, obviamente que tengamos experiencias sobre el mundo, o sea, siempre va a haber nuevas cosas del mundo que conozcamos. En ese sentido, nuestra experiencia siempre va a ser rica, enriquecedora. Pero esto no quiere decir que nuestra experiencia lo sea sobre realidades independientes de nosotros. Eso es todo lo que estamos señalando acá. Cada que experimentamos, se adecua esa experiencia a una configuración que la propia subjetividad ya ha hecho sobre el mundo. Entonces, lo que hacemos es reconocer algo, ¿sí?, que en nuestro bagaje cognitivo a lo mejor no conocíamos y simplemente lo agregamos a nuestro concepto más, ¿no? En ese sentido, claro que vamos conociendo nuevas individualidades, nuevas cosas singulares, nuevas cualidades inclusive, o nuevas maneras en las que se combinan objetos y cualidades. En ese sentido es que nuestra experiencia sigue siendo algo que nos permite ampliar nuestro conocimiento. Pero lo que sucede es que ampliar conocimiento no significa, no es equivalente a descubrir cosas en sí mismas, ¿sí? Como esta igualdad no se sostiene, la amplitud de nuestro conocimiento es configuración de nuestras posibilidades cognitivas sobre el mundo y en el mundo para adquirir nuevas maneras o mejor dicho, nuevos saberes a partir de las posibilidades propias de nuestra subjetividad. Eso es lo que quiere decir que la experiencia se dé dentro de los límites de la propia subjetividad. Me voy a mover un segundito porque necesito cargar la computadora. Perdonen la interrupción. Bien, como decíamos, bueno, espero, Alda, que esto un poco te aclare más la cuestión. Es muy escabroso y sé que podría ser muy complicado, ¿no? Bien, Hugo, vuelves a comentar, gracias. Creo que me gustaría saber si está de acuerdo conocimiento que se completa en el conocimiento de cosa en sí como voluntad. La voluntad es el conocimiento más indeterminado, menos mediado por la subjetividad, que lo conocemos con el cuerpo, pero también la libertad. La libertad nos muestra que la voluntad está más allá de todo fenómeno. Recupera la noción de carácter inteligible de Kant. La voluntad es cosa en sí, si me permite, en tanto que carácter inteligible. Bueno, bien, Hugo. En lo general estoy de acuerdo con tu planteamiento. Es decir, claro, esto nos adelanta, ¿no?, de lo que tenía pensado ir concluyendo, pero ok, lo toco ahora y ahorita abundo un poquito más, ¿no? Ciertamente, Schopenhauer va a retomar en cierto sentido, con cuidado de hecho, la noción de libertad kantiana como efectivamente aquello que rebasa las posibilidades del fenómeno. Es decir, en el ámbito de la constitución de la subjetividad del ámbito de la subjetividad que constituye la experiencia y el mundo, definitivamente no está la libertad en el sentido de que la libertad sea una cosa del mundo, ¿vale? Y por lo mismo tampoco se trata de una suerte de fenómeno, entre otros, ¿no? La libertad escapa en ese sentido y es, incluso por ella misma, lo incondicionado, ¿vale? Y en esa medida podríamos decir que la libertad se halla estrictamente en la voluntad. Muy bien. Y en ese sentido, de alguna manera es verdad que la voluntad es libre porque nada la condiciona a ella misma. De hecho, se condiciona por sí misma a sí misma, ¿no? Pero esto se convierte en un problema en el ámbito humano, o sea, como entendemos ahora la libertad. Lo dejo aquí y ahorita regreso sobre este punto nada más, ¿no? Valfer, toda la razón, dices tú, hice un cortocircuito complotino. En Schopenhauer hay que vencer o superar la voluntad, es correcto, sí. Y Marco Godínez, Marco, saludos. ¿De dónde proviene o cómo podrías explicar la negación de la voluntad, librarse o superarse de la voluntad? ¿Cómo es que la objetivación de la voluntad hace posible su propia negación en los individuos e incluso
en los genios. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a este punto y con esto voy a ir cerrando la charla de hoy, ¿no? Bueno, miren, el asunto con la libertad proviene también de Kant en algún sentido. Es decir, Schopenhauer, en donde más discrepa con Kant, es sin lugar a dudas en su ética. Ay, me están llegando un poquito más. Déjenme rápido, ahorita ya retomo. Darien, de nuevo, ¿no? Según yo, la voluntad en Kant puede determinarse de acuerdo con la razón. Puede existir una voluntad autónoma sin determinarse por la razón. A eso voy, Darien. Y Juan Castañeda, saludos, pregunto, comenta más bien, ¿no? Comprenderla. Ajá, a ver, permíteme. Comprender la continuidad entre Schopenhauer y Kant implica también comprender la ruptura entre aquel y este, por supuesto. Entonces, esa metafísica comprendida como el estudio del fundamento, que se objetiva para dar lugar al mundo de la representación, es algo que no tiene cabida dentro del pensamiento kantiano, es verdad, sino que comienza con Fichte, sí, y Kant se lo reprocha. Entonces, ¿qué lleva a Schopenhauer a rechazar el idealismo alemán y poner a la voluntad como fundamento irracional? Y en relación a la pregunta de arriba, en realidad la postulación schopenhaueriana de la voluntad es retomar el del carácter inteligible de la cosa en sí. A ver, perdón, déjame releer. Y en relación a la pregunta de arriba, en realidad la postulación schopenhaueriana de la voluntad es un retomar el carácter inteligible de la cosa en sí, si la voluntad es irracional. Ok, bien. A ver, comienzo con lo que planteabas de que la ruptura entre Kant y Schopenhauer. Estoy de acuerdo, es decir, no se trata, no es una continuación de Schopenhauer de manera, digámoslo así, ortodoxa, ¿sí? Si no pretende solo defender las posturas kantianas, ¿no? Sí, acá comentas, ¿no? Esa metafísica comprende como el estudio del fundamento que se objetiva para dar lugar al mundo de la representación. Es algo que no tiene cabida en el pensamiento kantiano. A ver, lo que pasa es que la metafísica de Schopenhauer no tiene por objeto solo a la voluntad. Es decir, no es que el estudio, o sea, la metafísica no se reduce a estudiar la voluntad, ¿de acuerdo? Como si se tratase de un objeto independiente de la representación, del mundo, de la subjetividad. Se reconoce que es una realidad en sí, que de hecho está atravesando a la representación constantemente, que está presente por ello mismo, y se trata de entender cómo es que esa realidad interviene, se vincula y eventualmente se puede separar mediante la subjetividad o a través de la subjetividad trascendental. De tal manera que la metafísica schopenhaueriana estudia la subjetividad trascendental. Ahí está la coincidencia con Kant, pero también reconociendo que la subjetividad trascendental es el modo por el cual la voluntad objetiva, o sea, objetiva y configura el mundo. ¿De acuerdo? Por eso la metafísica de Schopenhauer no estudia en sí y solo en sí a la voluntad, sino a las interacciones subjetivas y las intervenciones de la voluntad en la subjetividad, precisamente. ¿De acuerdo? Por eso es que, obviamente, si lo planteamos como que la voluntad es el objeto de estudio de la metafísica, pues esto, naturalmente, que no viene a cuento con Kant, en la filosofía trascendental, por lo pronto, ¿no? Pero no es exactamente así Schopenhauer la cuestión, sino que hay que entender en conjunto la unidad compleja del despliegue del mundo a través de la subjetividad y la intervención de la voluntad en todo esto, precisamente, ¿no? Esa unidad compleja, eso es lo que estudia la metafísica, piensa Schopenhauer. Y por ello considera que Kant da el primer paso. El error de Kant, dice Schopenhauer, ¿no?, es que no entiende la voluntad como cosa en sí, sino que deja la cosa en sí en un plano también epistemológico, es decir, que tiene que ver con el conocimiento. Pero al hacer eso, la gran crítica de Schopenhauer a Kant sería, al hacer esto, lo que está haciendo Kant es también intentar generarse como representación a la cosa en sí. Inclusive le reprocha Schopenhauer a Kant que no se atreve a dar el paso completo al idealismo, ¿sí?
Esta es otra diferencia fundamental entre Schopenhauer y Kant. Kant es idealista trascendental, sí, claro, pero por lo menos hay una beta interpretativa que plantea que la cosa en sí, kantiana, eh, por lo menos poseería realidad independiente de la subjetividad y por ende la cosa en sí es algo, el sustrato real en sí. De alguna manera Kant está siendo realista otra vez. Y Schopenhauer le reprocha esto precisamente. Cuando lo que comprende Schopenhauer es que la cosa en sí no puede ser interpretada como algo categorizable y que propicia el conocimiento de objetos, sino que tiene que ser algo radicalmente diferente incluso del ámbito del conocimiento teórico. Por lo tanto, y aludiendo nuevamente al asunto de que la cosa en sí es este ámbito que no se deja representar y que vivimos todo el tiempo a través del cuerpo, y a falta de otro término para poder comprender ese ámbito que se manifiesta y que no se deja representar, emplea la palabra voluntad. ¿De acuerdo? En ese sentido es que, desde luego, la metafísica en sentido schopenhaueriana no es idéntica a la filosofía trascendental kantiana. Schopenhauer considera que es imprescindible para la metafísica schopenhaueriana la filosofía trascendental kantiana. Bien, y el otro error que imputa, y por lo cual no es idealista en el sentido de los discípulos inmediatos de Kant, Fichte, Schelling y Hegel, a quienes no trataba muy bien Schopenhauer, como sabemos, y bueno, no me voy a detener en las muy hilarantes formas de referirse a estos tres que tiene el autor del Mundo Comunitario de Representación, ¿no? Pero para Schopenhauer, uno de los errores fundamentales del idealismo absoluto es que no acaban de aceptar la idea de que el objeto depende del sujeto, por todo lo que veníamos explicando hace rato, ¿no? Es el mundo como objeto, así con O mayúscula, ¿no? Y los objetos singulares que vemos en el mundo, etcétera, son resultado del trabajo de objetivación de la voluntad, a través de la subjetividad, quiero decir. Y por lo tanto no hay manera en que el objeto se identifique con el sujeto, el objeto depende del sujeto, nunca es idéntico con él. Y muy señaladamente esta crítica está destinada a Hegel, precisamente, ¿no? La tesis de la identidad entre objeto y sujeto en un plano absoluto para Schopenhauer es sencillamente imposible, porque el objeto siempre y de manera irremediable, ineludible, está condicionada por el sujeto, ¿no? Esto nos da para una discusión mucho más amplia y más interesante también, seguramente, de la confrontación que podría haber entre Hegel y Schopenhauer. Pero en principio, incluso parece que Kant estaría de acuerdo en que el objeto no se podría identificar plenamente con la subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, ahí Schopenhauer se distancia de los idealistas porque para ellos efectivamente toda la realidad permite ser comprendida en sí de forma racional y esto inclusive a Schopenhauer le suena una suerte de retroceso respecto de Kant. Y bueno, ahí se abre, insisto, una beta de diálogo y de discusión interesantísima, ¿no? Que no voy a profundizar por acá, pero solamente lo matizo porque la metafísica de Schopenhauer intenta más bien asumir el idealismo de manera radical. El mundo es esencialmente una configuración de la subjetividad y lo que escapa a esa configuración de la subjetividad es aquello que nos acontece incluso por el propio cuerpo, que a falta de otro término para poderlo caracterizar mejor, le denomina voluntad. ¿De acuerdo? Un poco por acá iría en relación a lo que planteabas, Juan Castañeda. Muchas gracias por el comentario, desde luego, ¿no? Bueno, ahora, el asunto con la voluntad, desde luego que también tiene que ver en alguna medida con la ética kantiana. Como sabemos, y un poco ya lo adelantaba en los comentarios Darien, justamente la cuestión de la voluntad para Kant está muy vinculada a la idea de un orden desiderativo, ¿sí? Es decir, hablamos de mi voluntad, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando yo digo algo así como, por poner un ejemplo, hoy quiero un helado de chocolate, ¿no? Parecería que estoy haciendo una afirmación que proviene de mi voluntad, la expresión de mi voluntad, lo que yo quiero, ¿de acuerdo?
Y lo que quiero, a partir de una, digamos, casi implícita deliberación previa. Es decir, algo así como que hay un conjunto infinito de sabores de helados, bueno, no infinito, pero bastante amplio, de sabores de helados, y entre ese conjunto yo he optado por el de chocolate, ¿no? Y bueno, ok, perfecto, tengo ese sabor como producto de mi decisión. eh, y lo que, lo que pasa al momento en el que yo decido, pues es que de manera deliberada, racional, mi querer queda mediado por mi razón y en esa medida ejerzo de una manera pensante mi voluntad. Pero esta idea de voluntad deliberativa no es exactamente, como les decía al principio, incluso en la transmisión que nos interrumpió antes, no es exactamente la idea de la voluntad que tiene Schopenhauer. Eh, Para Kant es factible, en efecto, transformar la voluntad en una buena voluntad. De hecho, así lo dice con todas sus letras en su famosísimo tratado, ¿no? En la obra que se titula Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. En ese tratado, Schopenhauer lo que plantea es precisamente que nos enteremos y que comprendamos que la razón tiene la capacidad de imponerse a sí misma principios que, siguiéndolos, hacen de nuestra voluntad una voluntad benévola, óptima en este sentido, ¿no? Schopenhauer cree, sin embargo, y en esto curiosamente es muchísimo más cercano a Hume que a Kant, que la facultad racional, ¿no? Ya no me detuve a distinguir con mucho detalle las facultades en Schopenhauer, pero grosso modo la facultad del intelecto es la que postula las formas universales para objetivar el mundo, es decir, el tiempo, el espacio y la causalidad, y la razón es una facultad que está por encima del intelecto, es la facultad que solo los seres humanos poseen, ¿no? Mientras que el intelecto, de hecho, lo compartimos con animales, ¿no? Y la razón es la facultad que permite rastrear, ¿no? La cadena causal de fenómenos que hemos estado viviendo y es la que permite proyectar dentro del mundo posibles sucesos o fenómenos sucedáneos a los actuales. Entonces, la razón es la facultad que tiene esta posibilidad de ir rastreando las fuentes de lo que está ocurriendo, digamos. Bien, en el caso concreto de la cuestión con la libertad y con la voluntad, para Schopenhauer, dado que la facultad racional tiene esta capacidad tan acotada, tan específica de ir rastreando, valga el juego de palabras, las razones de lo que acontece, no es en definitiva una capacidad que permita orientar a la voluntad. El esquema es al revés. La voluntad acontece y la razón intenta encontrar aquello que satisface a la voluntad, pero no que permita orientar a la voluntad. En este sentido es que parece recuperar la frase de Hume de que las pasiones son, perdón, que la razón es y será siempre esclava de las pasiones. Un poco alterando el significado, Schopenhauer declara, la razón está sometida al servicio de la voluntad, no al revés, ¿no? Y entonces es imposible para Schopenhauer pensar, como lo hizo Kant, que la voluntad pueda ser cualificada, ¿sí? Porque además esto implicaría que estaría dentro del ámbito de los fenómenos, estaría dentro del ámbito de la representación, y eso no es el caso. Y no puede ser por ello mismo tampoco organizada, sistematizada, moldeable. La libertad en este tenor, en lo que sí coincide con Kant, es que la libertad escapa por completo al ámbito teórico. Es decir, la libertad no es una cosa del mundo. No es algo que experimentamos como experimentamos el árbol, como experimentamos los colores, las mesas, este ordenador, ¿no? No tiene propiedades sensibles la libertad y por esa misma razón pues no tenemos una experiencia que provenga de la sensibilidad porque no es una cosa sensible. La libertad es algo que escapa al plano de la representación en el sentido teórico, pero se deja manifestar como lo que está rotundamente incondicionado. Y en esa medida,
Solo la voluntad es lo radicalmente libre. Nosotros los humanos, y también obviamente los animales, pero en nosotros no solamente acontece la libertad de la voluntad, sino que también acontece que nos damos cuenta que acontece la voluntad. Es decir, tenemos capacidad racional, cognitiva, para percatarnos de lo que nos pasa. Bueno, cuando irrumpe la voluntad, por ejemplo, cuando te dan ganas de comer, te dan ganas bueno, mejor dicho, cuando te da la afección del hambre, es una irrupción literalmente imprevista. O cuando recibes una noticia o cuando ves algo y tú inmediatamente generas una emoción, un temor, una angustia o una alegría, una euforia, a pesar de que pudiéramos reconstruir todo lo que estuvo pasando en ese momento para tratar de causalmente explicar por qué te dio hambre en ese momento, o por qué te dio ansiedad en ese momento, o por qué te dio angustia en ese momento, o por qué te dio alegría en ese momento, en realidad no daríamos más que con una mínima aproximación que haría comprensible el surgimiento de ese fenómeno, perdón, de ese acontecimiento volitivo. Y aunque tengamos esta explicación, no podríamos decir, claro, todo esto causó tal acontecimiento volitivo. La voluntad acaece, irrumpe, sin ningún tipo de acuerdo previo programada. Es decir, de forma incondicional. Y esto es para Schopenhauer la libertad. ¿Sí? De tal manera que lo único contundentemente libre, rotundamente libre, es la voluntad. Pero claro, en el ser humano acontecen vivencias, en concreto a través del arte, que lo que permiten es que la voluntad no acontezca, se serene, se sosiegue, se apacigue. Este momento lo voy a tener que sintetizar muy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Esencialmente consiste en que cuando contemplamos obras de arte, lo que estamos contemplando allí, ¿sí?, son esas formas últimas del mundo, esas estructuras que singularmente, digámoslo así, ¿no? O lo que quiero decir con singularmente es de manera egregia, de manera destacadísima, te permiten comprender algo del mundo. Por ejemplo, cuando ustedes ven un cuadro, voy a poner el caso de La muerte de Sócrates, ¿sí? Allí, diría Schopenhauer, en una obra de esa naturaleza, estás contemplando en concreto, desde luego, el pasaje que se narra en el Fedón, en donde Sócrates está por beber la cicuta. Un pasaje desgarrador. Pero si te dejas arrobar por la pintura, y tal vez, incluso aprovechando que tal vez no conozcas los diálogos de Platón, si comprendes lo que está de fondo en esa pieza, lo que estás observando es los momentos previos de cualquier ser humano antes de morir. Estás comprendiendo en lo esencial un ámbito del mundo al que estamos todos arrojados. En ese sentido, cuando estás contemplando esa idea, así tal cual, en sentido platónico, esa forma universal de lo que acontece antes de la muerte, cuando captamos eso, mientras lo captamos, dice Schopenhauer, se serena la voluntad. Cuando estás en esa delectación, no tienes necesidades volitivas, no acontece la voluntad. Esa vivencia es lo que Schopenhauer denomina negación de la voluntad. En el caso del arte, nos puede ocurrir en cualquier instante que contemplemos arte, y si es que este arte a su vez logra transmitir eso fundamental. Pero también puede ocurrir que lo veamos en la pura contemplación de la naturaleza, ¿sí? Un paisaje hermoso o una tormenta tremenda, sublime en este sentido, que nos agita pero que nos embeleza por su furia. Allí estaríamos viendo precisamente el acontecer mismo de la voluntad de la naturaleza. Pero al estarlo viendo y no sufriéndolo, en esa contemplación estamos literalmente librados, ahí está la palabra, librados por un momento de la voluntad. Por eso es que el arte va a ser para Schopenhauer una vía de salida del asedio de la voluntad. Y en esa medida, una especie de ganancia, permítanme llamarlo así, de liberación del ser humano, en algún sentido. Ya no tener voliciones,
que continuamente nos estén encadenando a su satisfacción, eso sería un auténtico ejercicio de la libertad. En el caso ético, ya para cerrar, Schopenhauer rompe por completo con Kant. Está en total desacuerdo de que la razón sea capaz de, a través de principios categóricos, de alcanzar la libertad. Porque claro, Kant está entendiendo la libertad de la razón de una manera, en un horizonte diferente al que Schopenhauer está planteando. Ahí sí hay un rompimiento irreconciliable. Pero Schopenhauer está pensando en su ética, en que esos momentos de supresión de la voluntad se alcanzan a través justamente de superar el sufrimiento que implica no satisfacer a la voluntad. La ética de Schopenhauer en este punto es absolutamente difícil de practicar. Y el propio Schopenhauer lo dice, lo reconoce, e incluso él se asume como alguien que no puede practicar tampoco. Y por ello también coloca como ejemplo de este momento de máximo logro, pues a ascetas hindús, nada menos, y a los santos, ¿no? Los santos del cristianismo, a los que Schopenhauer respetaba muchísimo, por cierto. A estas dos figuras, digamos, son las que para Schopenhauer sí logran la supresión de la voluntad éticamente. Y lo logran nada menos que a través de soportamiento de la no satisfacción de la voluntad. Y esto es lo difícil. La voluntad nos acontece a todos, como les digo, lo dice Schopenhauer también. Por ejemplo, con el hambre, con la sed, con todas estas que nosotros llamamos necesidades fisiológicas, ¿no? Pero cuando no satisfacemos estas necesidades, irremediablemente tenemos dolores, sufrimos. Es brutal el sufrimiento que se siente cuando no se satisface la voluntad. Una ética como la de Schopenhauer invita a sortear ese sufrimiento, al punto de que se llegue a un estado en el cual, aunque acontezca la voluntad, ya no nos perturbe. Y esto sería la consecución última de la liberación total de la voluntad. Allí, piensa Schopenhauer, es como éticamente podríamos lograr por fin la libertad. Pero esta libertad que nos conduce a ningún lado. Y no es un fatalismo ni un derrotismo, por favor, aquí cuidado. Es un estado de rotunda, total y absoluta imperturbabilidad. Es eso que los escépticos antiguos denominaban también, o los estoicos antiguos denominaban apatheia, ¿no? Esta no afección. Definitivamente, el ideal que plantea Schopenhauer resulta poco accesible para los individuos concretamente. Y más bien, lo que deja en todo caso es la consideración de la compasión. Compadecernos es cuando no llegamos a esos grandes niveles de ascetismo o de santidad, ¿no? La compasión es, sin embargo, el valor más importante para Schopenhauer. Y es que cuando reconocemos la irrupción de la voluntad en los demás y reconocemos precisamente por esa irrupción que nos asedia a nosotros justamente lo mismo, reconocemos en los demás que tenemos que aprender a sortear sus acontecimientos, intentar darle satisfacción en lo posible o resistir de plano si uno quiere tomar el camino ascético para que ya no venga más esa erupción. Pero la compasión, y este es uno de los aciertos más hermosos de Schopenhauer, es la base desde la cual se debe articular la ética, no desde la razón. Y esta es la profunda diferencia con Kant. En última instancia, Schopenhauer llega a declarar que toda su metafísica no es un intento solo por dar razón de todo esto, sino de entender una vía por la cual la vida se puede tornar vivible y sortear la vida sin que el asedio de la voluntad nos condene todo el tiempo. Es en última instancia un intento por buscar la libertad, pero una libertad que ya no es la de la autonomía de la razón, sino de la imperturbabilidad, una suerte de serenidad total, o incluso, vale la propia analogía, el propio Schopenhauer la llega a plantear,
una suerte de estado casi como del nirvana. Es un estado muy complicado y no es fácil de alcanzar, como les digo, pero hacia allá apuntaría toda la ética schopenhaueriana. Y como les digo, para él, la voluntad va a ser el concepto clave, que efectivamente Kant da en clavo al reconocer como aquello que está indeterminado por la razón, aquello que escapa obviamente al plano de lo teórico, al plano de la epistemología, pero difiere completamente de Kant cuando plantea que la razón puede conducir precisamente a la voluntad. Es de otro modo. Por lo pronto, lo cierto es que Schopenhauer, con esto cierro, Schopenhauer fue un lector completamente incisivo de la obra kantiana. Los invito a leer el apéndice de la crítica de la filosofía de Kant, que está al final del tomo 1 del mundo como voluntad y representación. Son, como les decía en el video anterior, son 120 páginas sin desperdicio alguno. Y ahí uno observa cómo Kant leyó toda la obra completa de Kant. No hubo nada que no leyera de Kant. Incluso estuvo muy vinculado con los editores primeros de la obra kantiana, ¿no? como Rosenkranz, y incluso tuvo los arrestos de ser traductor al inglés del propio Kant. Fue un conocedor muy puntual de la obra kantiana y le hizo justamente casi su padre intelectual, ¿no? Junto con Goethe, con quien los biógrafos coinciden que desafortunadamente no logró una relación tan estrecha como el propio Schopenhauer hubiera querido. Pero definitivamente, Kant es para Schopenhauer lo que lo impulsa y lo catapulta a proponer una nueva metafísica y un nuevo sistema filosófico. Un sistema que, como además se ha dicho, inspiró a muchísimos autores. Entre la filosofía, pues a pensadores como Wittgenstein, nada menos, ¿sí? Entre la literatura, a gente como Tolstoy, Thomas Mann. En filosofía, además de Wittgenstein, por cierto, el propio Nietzsche, a quien reconoce como su maestro, incluso llega a decir en la famosa Consideración intempestiva, la segunda, que a veces le parecía que Schopenhauer le escribía a él, ¿no? Entonces, y a pesar de todo, el propio Nietzsche, siendo fiel a Schopenhauer, fue también un gran crítico del filósofo de la voluntad, ¿no? Schopenhauer, además de en este gran conocimiento que tiene Kant, también nos recomienda algo que no siempre he visto entre los grandes estudiosos de Kant, y es la recomendación de que esta diferencia de fenómeno noúmeno, que es decisiva, como hemos visto en toda esta conferencia, tiene sus orígenes en John Locke, ¿no? A quien Schopenhauer ubica como antecedente indispensable para Kant, sobre todo porque ya John Locke empieza a separar de los objetos de la experiencia algunas cualidades, ¿no? y se las atribuye a la capacidad racional. Después, naturalmente, Hume, a quien de hecho el propio Kant reconoce como un importante ende, y la tradición de Leibniz y Wolff, ¿no? Dos grandes también bastante olvidados dentro de la tradición filosófica, ¿no? Es interesante. Habría que hacer ese rastreamiento, ese rastreo que plantea el propio Schopenhauer. En su conferencia, el profesor Alberto Bastard había señalado precisamente la influencia de Leibniz y Wolff, y eso es crucial. Y también es importante tratar de rastrear, complementando lo que señalaba en su momento el profesor Bastard, pues la influencia de Locke y de Hume. Como sea, Schopenhauer es sin lugar a dudas un filósofo que le fue fiel a Kant, aunque la fidelidad no significa ciego amor carente de crítica. Fue muy crítico con de Königsberg, incluso muy puntualmente. Les invito a que lean el apéndice porque ahí van a encontrar pasajes prácticamente citados donde demuestra que Kant tiene varios problemas teóricos, principalmente en lo referente a la tabla de las categorías, y sin embargo considera que todo ello no hubiese sido posible sin el gran genio y el gran talento del filósofo de Königsberg. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Ya nos hemos colgado un poquito más de lo indicado.
Agradezco mucho a los que han podido seguir esta transmisión. Espero haber podido eh, señalar en lo general algunas de las ideas importantes de Schopenhauer, mostrar un poco la importancia que tuvo Kant en estas ideas y, por supuesto, si lo desean, pueden entrar en contacto con mí de este perfil de Facebook, ¿no? Mi perfil, Carlos Vargas. Me pueden buscar por Twitter. También pueden buscarme a través del Seminario Permanente de Estudios Kantianos, con el cual colaboran porque son muy, muy, muy queridos colegas. Les invito a que sigan su página, la del Seminario Permanente de Estudios Kantianos, y también que sigan los eventos que están realizando. Ya llevan varias conferencias, yo soy una más entre ellas. Nuevamente me disculpo por la demora en comenzar esta sesión y por la interrupción que hubo en un momento. Algunos problemillas técnicos, pero bueno, espero que pese a todo esto haya podido contribuir en algún sentido. Leo los últimos comentarios y con eso cierro, ¿no? Dice Román Alejandro Román, ¿podría explicar rápidamente cómo se identifica sujeto y objeto en Hegel? Te la debo, Román. Eso es muy complicado y desafortunadamente no podría llevar a cabo esa explicación en este instante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Tal vez deberíamos planear algún día un en vivo sobre ese punto porque es muy bueno, es muy interesante, pero ahora mismo no podría hacerlo. Te la debo, perdona, al Román. También comentas y preguntas, ¿por qué si depende del sujeto en Schopenhauer podría haber subjetividad en el objeto, pero si se identifica en Hegel? ¿Cuál sería la diferencia? De nueva cuenta, no te elevo también esa respuesta porque definitivamente me llevaría a una elucubración teórica un poquito más complicada y necesitaría un poco más de conceptos para poderte responder por ahora, ¿no? Te debo la respuesta y si quieres incluso después en un comentario te la contesto. Leonel, hola Leonel, dice una anécdota de Schopenhauerianos. En 1874, Fontan acude a un banquete en honor a Schopenhauer organizado por Wiesike, un rico propietario de Plauen, quien había erigido una capilla al venerado maestro. Y relata lo siguiente. Después de que todos hubieron constatado que el café era el principal veneno de la humanidad, procedieron a tomarlo. Muy buena anécdota, Leonel. Y sí, ya decía Voltaire incluso, ¿no? Que es un veneno muy lento además, ¿no? Uno lleva años tomándolo y pues no se muere uno, ¿no? Gracias por compartir la anécdota, Leonel. Y Carlos, oh, excelente, gracias. Laura Alicia, gracias. Genial. Juan, Darien, gracias. Aline, gracias. Pues de veras les agradezco a todos los que han podido seguir esta transmisión. Discúlpenme por las limitaciones expositivas que pudiera haber tenido. Y pues podemos seguir después en contacto. Les deseo que estén muy bien. Hasta pronto.